Bueno, y pasamos ya al análisis. Marc Ribes, cofundador y CEO de Black Bear. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, Marc, enseguida, ya en apenas media horita, 24 minutos para ser exactos, habla Jerome Powell. En el día de ayer, bueno, ya decíamos al principio del informativo que parecía un poco que la Fed había matado al rally, ¿no? El rally que habíamos visto desde principios de este año, un poquito más en Europa, menos en Wall Street, pero aún así tampoco era desdeñable la subidita que habíamos visto también en los índices americanos, sobre todo a finales de la semana pasada y ayer también el lunes, pues al principio de la jornada. Parecía que los mensajes de los miembros de la Fed eran un poquito más hawkish, o era básicamente un recordatorio, ¿no?, para el mercado, para que recordaran que la Fed todavía quería luchar duramente contra la inflación. Y hoy habla Powell. ¿Qué se puede esperar de las palabras de Powell? ¿Va a terminar un poco de rematar esa euforia o ese intento de optimismo que hay en el mercado? Sí, vamos a ver, yo creo que puede incluso apuntillarlo, ¿eh? Fíjate que hablar de rebote en estos términos lo podemos comprender viendo el Nasdaq, ¿no? Y te decía la semana pasada que si quitamos las 6 compañías de mayor capitalización de las 100 del Nasdaq, el 6% de compañías tienen un peso cercano al 50%, incluso más, de toda la capitalización del Nasdaq. Y ese peso específico está presionando muy a la baja. Pero lo que estamos viendo en Europa, un poquito en el Dow Jones, es un cambio de tendencia, ¿eh? Y el primer impulso alcista que hemos visto desde los mínimos que pudimos ver en el comienzo del otoño, todo esto nos está dando un indicativo muy positivo. El mercado está anticipando un soft landing y un cambio en la tendencia. Nosotros pensamos que las bolsas podrían volver a los máximos antes de la guerra, los máximos del año pasado, y a partir de ahí ya veremos. Seguramente sería más un periodo de transición. Lo que puede hacer, por lo tanto, Powell es apuntillar ese movimiento alcista que tiene que ver dado especialmente con un rebote importante de las compañías tecnológicas. Evidentemente, lo que puede pasar es lo contrario, que corrija un poco la renta variable europea, el Dow Jones, y que las tecnológicas caigan un poquito más si el discurso hoy no es competente a lo que espera el mercado. Con lo cual es cierto que esta semana va a ser muy importante, no solo hoy, sino el jueves, con los datos del IPC, pero en general nosotros estamos más por la labor alcista que bajista en estos momentos y pensamos que esto puede apuntillar y acelerar el rally que en el Nasdaq todavía no se ha dado, ¿no? Entonces, la sobreventa de compañías como Tesla, como Amazon, como Alphabet, como Apple es tan grande que lo normal es que el mercado rebote dentro de un mercado bajista en las grandes tecnológicas, pero que ojo, porque el resto del mercado no está rebotando, está cambiando la tendencia. Así que vamos a ver si se apuntilla este giro del mercado y eso sí o sí tiene que venir liderado por un rebote contundente del Nasdaq. Vamos a ver si eso se produce a lo largo de la próxima semana. Bueno, pues habrá que ver porque, como dices, esta semana tenemos cita importante, sobre todo el jueves, con el dato de IPC en Estados Unidos. Se espera que de nuevo tengamos un dato, bueno, pues más bajo. Creo que la estimación del consenso está en torno al 6,5, 6,6%, y el anterior estaba en el 7,1%. Corrígeme si me equivoco, Marc, pero creo más o menos que esas son las cifras. ¿Consideras que podemos volver a ver, igual que en los 2 meses anteriores, una sorpresa respecto al consenso y respecto a la estimación del consenso? Porque eso es lo que vimos, si no recuerdo mal, también en octubre y en noviembre. Ahora nos toca la inflación de diciembre y en el caso de que eso sucediera podría ser un poco más de gasolina para este mini rally que estamos viendo ahora mismo en Wall Street. Sí, la verdad que sí. Y fíjate que aquí hay un punto muy interesante. En la previsión en el consenso, cuando el dato empieza a ser mejor de lo esperado, luego las previsiones se aceleran. Y lo que sí nosotros pensamos es que este rally del mercado puede tener luego un ciclo de cierta duda y luego veremos los datos y cómo va evolucionando todo, ¿no? Pero lo que es cierto, fíjate que, por ejemplo, el cobre ya está teniendo un movimiento de giro alcista muy importante. El cobre es un indicador, es un termómetro de la actividad industrial y lo que nos dice es que la economía está entrando en el soft landing, al igual que la inflación se está moderando mucho de un pico que venía dado como consecuencia de la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, eso no quita que la inflación pueda caer del 2% y volver a las andadas, es decir, a la deflación, o estancarse entre el 2-4%, que eso traería un ciclo muy diferente al de la última década. Y ese yo creo que es el punto que debemos de ir mirando, ¿no? Entonces, la subida del cobre sí que puede dar pie a lo que ya muchos analistas comentan de que puede haber como una segunda ola de inflación. Entonces, en algún momento el dato de inflación dejará de ser mejor de lo esperado, es decir, va a caer menos de las previsiones y ahí tenemos que estar muy atentos efectivamente si hay una segunda ola de inflación como consecuencia de, digamos,
el soft landing, ¿no?, de esa economía. Entonces es muy importante que el dato siga superando las expectativas mientras que el mercado laboral empiece a moderar su buen tono, porque es lo que busca la Fed, y como nos decía ayer el Banco Central Europeo, la subida de salarios va a ser importante en los próximos trimestres y es algo que no quiere para nada la Reserva Federal y el gobierno americano. Con lo cual, estos puntos pueden acelerar, pueden contraer lo que vayamos viendo en las bolsas, pero creo que es muy importante que veamos que el dato sigue siendo mejor de lo esperado y ver si va a parar al 4, al 2 o incluso volveremos a puntos deflacionarios, porque eso va a marcar sin duda el próximo ciclo económico, ¿no? Así que estaremos muy atentos. Yo creo que es clave la semana que estamos viviendo, porque va a marcar si efectivamente las bolsas se van para arriba como nosotros pensamos, o tenemos otra vez el freno de mano puesto y tenemos que volver otra vez a la incertidumbre, ¿no? Marc, me surge una duda un poco de lo que estás comentando, que yo creo que es un poquito más educativa, ¿no? ¿Por qué dices que el cobre tiene que ver o podría darnos pistas de si va a haber una segunda ola o segunda ronda de inflación? ¿Qué pistas nos da el cobre? ¿Por qué motivo tenemos que fijarnos precisamente en este metal? De todas las materias primas normalmente es el tercer ciclo, digamos, de movimiento del mercado, ¿no? Los mercados son indicadores adelantados. Primero cae la renta fija porque hay un circuito entre el bono a largo plazo y corto plazo. Eso es lo que invierte la curva y lo que significa es que el cambio de rendimientos de corto a largo plazo hace un movimiento de carteras de los inversores que salen de largo plazo, caen los precios, compran el corto plazo y suben los precios, ¿no? Entonces, la tendencia bajista de los bonos a 10 años es el primer punto que luego suele tener la continuidad en la caída de las bolsas, que caen también por subida de tipos de interés a causa de la inflación y, digamos, un sobrecalentamiento en la generación de los beneficios. Y el tercer punto son las materias primas que ven al final de todo la afectación de la inflación, ¿no? Ese comportamiento tan importante tiene que tener continuidad con la actividad industrial. Y si el cobre, que es un indicador clave en la actividad industrial, porque es una commodity que está muy expuesta a la actividad industrial, al desarrollo de la actividad industrial, lógicamente tiene una consecuencia que no podemos desdeñar. Todo lo demás lo estamos viendo bien, ¿no? Estamos viendo una caída importante en el índice del Dry Bulk Ships, estamos viendo en la cadena de suministros que se ha corregido esa anomalía, pero la subida del cobre es un primer indicativo, no es como el oro, ¿no?, que podemos ver compras de oro de los bancos centrales o los gobiernos de China y de Rusia, pero sí que es cierto que el cobre significa que la economía está aguantando bien, de manera robusta, y que esa contención de la inflación es más, digamos, coyuntural, de la estacionalidad de puntos de inflación, que no estructural, porque el cobre tendría que caer y está repuntando con fuerza. Y por eso nosotros pensamos que ahí hay una contención de la inflación y que puede haber una segunda ola. No tiene tanto que ver como el cobre como indicador de inflación, como sí como indicador de la actividad industrial. Y si hay actividad industrial, puede haber, por supuesto, un sobrecalentamiento de la inflación. Ese es un poco el motivo. Bueno, pues muy interesante, Marc, todo esto que nos contabas sobre el cobre y cómo nos puede servir un poco como indicador adelantado de que, como decías justo ahora al terminar, no de que puede haber una segunda ola, sino de que puede haber, bueno, pues una mejora de la actividad industrial y que eso a lo mejor podría acabar derivando en una segunda ola de inflación. Y, por cierto, no quería despedirme de ti sin hablar un poco de las declaraciones de Mary Daly en el día de ayer, porque básicamente vino a sugerir que la Fed debería de subir tipos de interés en la próxima reunión, en la de febrero, pero en un cuarto de punto, es decir, en 25 puntos básicos. ¿Crees que esto es posible? ¿Que la Fed rebaje todavía más un poco esa agresividad desde los 50 puntos anteriores hasta 25 ahora ya tan pronto, en la de febrero? Sí, que lo comentes, que planea, ¿no? Entonces vamos a ver si es así. Me gusta ser muy prudente a la hora de hablar de hipótesis, de cosas que pasan. Prefiero siempre ver los datos, básicamente para poder evaluarlos, pero es cierto que el mensaje muy contundente de Powell en cuanto a la contención de la inflación se alinea muchas veces en ser estricto, porque él sabe, porque lo ha dicho perfectamente, que no se trata solo de corregir la inflación, sino de que no vuelva a reflotar, porque lo que no quiere Powell es que en la mente del consumidor y del empresario, en todo lo que son indicadores de confianza, quede la inflación, porque si arraiga en la confianza, los consumidores compran más y los empresarios suben los precios, ¿no? Y ese es un problema que él siempre dice que ha visto que a lo largo de la historia hemos aprendido que si
cambiamos el sesgo monetario antes de lo esperado, pues eso puede penalizar, como ya pasó en los 70. Entonces, esa contundencia va a estar ahí. Luego, en la moderación del tipo de interés en la política monetaria tiene que ver con la estacionalidad que tiene la inflación como consecuencia de la que hemos visto post-COVID y de la guerra de Ucrania, sin duda es así. Entonces, aunque el dato es muy dramático, tiene una componente de estacionalidad que lógicamente tiene que moderar esa subida de tipos. Yo creo que ahora el foco está en el mercado laboral. Si eso se contiene, a lo mejor podemos adelantar incluso digamos, bajar los tipos de interés antes del 2024, que es lo que se espera, pero para eso tendríamos que ver una contención clara y severa de la inflación y sobre todo del mercado laboral. No olvidemos que el riesgo de deflación sigue estando ahí si todo se normaliza. O sea que vamos a ver qué pasa. Este sería un poco el riesgo antes de que empezara todo esto, ¿no? Todo lo del COVID. Bueno, de hecho, durante el COVID llegó algún momento en el que teníamos una reducción de precios interanual en algunas partes del mundo y, bueno, pues desde luego que ahora vuelve a ser así, volverá a ser así probablemente cuando ya termine todo este episodio. Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, que pases buena tarde, Marc, y nosotros